Estamos en marcha y en nuestro programa vamos a abordar una circunstancia, una patología bastante común, por cierto, tanto en hombres como en mujeres. Me estoy refiriendo a las llamadas hernias inguinales. Todo esto lo vamos a comentar en un instante con nuestro invitado, con el doctor César Ginestá, que es cirujano general del aparato digestivo, especialista senior en el Hospital Clínic aquí en Barcelona, además de jefe de servicio de cirugía en HM Nou Delfos. A modo de breve introducción, solamente quiero comentarles que en principio, y esto ahora el doctor nos lo matiza mucho más, pero cuando hablamos de una hernia inguinal, hablamos de que se produce esta circunstancia cuando existe, digamos, una debilidad, una apertura en la pared abdominal que permite que parte de los tejidos internos, básicamente hablamos de una porción, un pequeño tramo del intestino, se desplace hacia la ingle, y eso sucede, y esta circunstancia sucede por diferentes causas que ahora comentaremos. En bones mans, amb Carles Aguilar. Diumenges de 6 a 8 del matí a Onda Cero Catalunya. Bien, efectivamente saludamos al doctor Ginestá. Doctor, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, muy amable. Bueno, realmente es tan frecuente como parece el sufrir, tanto en hombres como en mujeres, una hernia inguinal. Sí, es una patología que es muy frecuente. 5 o 15% de la población tendrá a lo largo de su vida en la edad adulta una hernia inguinal. Es mucho más frecuente, obviamente, en hombres que en mujeres, pero es frecuente en ambos. Muy bien. ¿De qué depende o de qué factores depende que se llegue a producir una hernia inguinal? Factores hay muchos, ¿vale? Bueno, los más conocidos, los más habituales. Ya, estamos hablando de hernias inguinales, ¿no? Lo has dicho tú muy bien, además. Es una zona que es una zona débil, es un punto débil que tenemos, sí. Quizá ya por el diseño, ¿no? No estamos diseñados para ir a dos patas, ¿no? Entonces, esa zona ahí siempre sufre, ¿no? Y es una zona débil de naturaleza, ¿no? Además, te he dicho antes que los hombres tienen pues más posibilidad de tener hernias inguinales. Sí. Esto es debido a que el canal inguinal, lo que es el testículo, se origina en el embrión dentro del abdomen y luego se va desplazando hacia la zona del escroto y todo ese trayecto ya de por sí es una zona más débil y por eso es más frecuente en hombres, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Sí. Tos crónica, estados de malnutrición, ascitis, sobrepeso, embarazos, todo esto son factores que van debilitando la pared, el sedentarismo también, y finalmente lo que acaba pasando es que la musculatura pues cede y lo que tú has dicho, ¿no? Lo que está dentro, en la zona está debilitada, pues acaba saliendo hacia el exterior. No es más que un agujero, es un agujero en la musculatura que permite que lo que hay dentro pues salga hacia afuera. Doctor Ginestá, es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Por qué razón? Lo que te decía, ¿no? Hay una parte que es, pues bueno, de la anatomía que tenemos, ¿no? La anatomía, el origen del testículo es intraabdominal, claro, vale. Y todo este canal, pues queda más debilitado, ¿no? Aparte del esfuerzo físico, el ejercicio y demás, pues todo esto hace que al final los hombres tengan Es una más. Cuestión fisiológica, en principio. Sí. Bueno, yo tengo entendido, ahora entramos en más detalles, que cuando se produce una hernia inguinal, en principio, es más, no sé si decir, complicado en el caso de que sea una mujer quien la sufra. Me explico. Cuando se produce una hernia inguinal en el caso de una mujer, que puede ser más complicado tratar de resolver la evolución de esa hernia. Bueno, al final el tratamiento es similar. Cambia la anatomía un poco. El hombre tenemos una anatomía diferente que en la mujer en la zona de la ingle, ¿no? Pero al final el tratamiento viene a ser el mismo, ¿no? El tratamiento de la hernia inguinal, que es la cirugía, ¿no? Claro. Y al final, pues bueno, no tiene por qué ser más complejo en este sentido, ¿no? El tratamiento, por tanto, doctor, entiendo, en base a la cuestión que nos comenta, para resolver este tema es siempre quirúrgico.
Sí, o sea, pues cuando viene un paciente que tiene una hernia inguinal, tú le planteas lo que tiene, ¿no? Y los tratamientos que tenemos, ¿no? Y en este caso, yo les digo a los pacientes, el tratamiento que tenemos es solo la cirugía. Resolutivo. No hay ningún otro. No hay ningún otro tratamiento que sea curativo para la hernia. O lo operamos o simplemente dejamos evolucionar porque el paciente pues no está en condiciones de poder afrontar una intervención, ¿no? Y en estos casos sí que tenemos algunas cosas para paliar pues los síntomas, las molestias y demás, pero que en ningún caso es curativo esto. Claro, hay que diferenciar, pregunto, el caso de la hernia inguinal en niños o en adultos. ¿Hay alguna diferencia? Sí, el tratamiento es diferente, ¿no? Hay veces que los niños se acaban curando y el tipo de cirugía es diferente, ¿no? El de los cirujanos pediátricos hacen un tipo de intervenciones y nosotros hacemos otras en los adultos donde colocamos prótesis, mallas y demás. Claro, porque el experto, el profesional, el cirujano que trata quirúrgicamente esta hernia, como es su caso, doctor, tiene que ser un especialista en aparato digestivo, un cirujano especialista en aparato digestivo, entiendo. Sí, mi especialidad es la cirugía general y del aparato digestivo, así se llama, ¿no? Sí, sí. Y dentro de esto, al final, cada uno se va especializando en diferentes aspectos de nuestra propia especialidad, ¿no? Y hay una parte que es la pared abdominal, ¿no? La pared abdominal realmente es de las partes de la cirugía general que ha evolucionado más en los últimos años, en el sentido que realmente los tratamientos que se hacían cuando yo era residente, que tampoco hace tanto, a los que se hacen ahora realmente han cambiado mucho, ¿no? Hemos aprendido mucho, hemos entendido cómo es la anatomía de la pared abdominal y al final ahora estamos haciendo pues tratamientos mucho más dirigidos y que realmente pues son más resolutivos y además son menos invasivos, ¿no? Y por tanto las recuperaciones son más rápidas. Ahora entraremos en el procedimiento quirúrgico, pero antes, claro, hay algunos casos, o muchos no lo sé, en los cuales esa hernia inguinal es asintomática. Es decir, en algunos casos sí que produce dolor, sí que produce molestias. Ahora hablaremos de la posibilidad, como se dice, entre comillas, coloquialmente, de que la hernia se estrangule, ahora nos lo explica, pero hay muchas personas que son totalmente asintomáticas y que conviven con esa hernia, yo no sé si decir toda su vida. Puede ser, es muy posible, ¿no? La hernia inguinal, al final, o asintomática o que las acabamos diagnosticando por otros síntomas que no es de la hernia, ¿no? Y acabas viendo hernias porque alguien viene con dolor, tiene pubalgia, lo que sea, y acabas diagnosticando una hernia que no sabes bien qué entidad clínica tiene, ¿no? Si esto realmente va a tener alguna complicación a la larga o no, ¿no? Las hernias que no se ven, que no se palpan, normalmente no indicamos ninguna intervención, sino un seguimiento y ya está. Simplemente es si las has diagnosticado de manera casual buscando otra cosa, pues normalmente si no se palpa, no la ves, pues hacemos un tratamiento, simplemente esperar y ver cómo va esto, ¿no? Y en el caso de una hernia ya más evolucionada, asintomática, que no le produzca ningún problema a la persona, ¿se puede llegar a dejar sin intervención? Normalmente no. Si tú ves un paciente que tiene una hernia inguinal establecida, que la ves, este paciente tiene que, para tratarlo, tiene que pasar por quirófano. Claro, porque pueden producirse con el tiempo complicaciones. Vamos a explicarlas. Sí, si la alternativa a la cirugía es no hacer nada y esperar, ¿no? Claro. Y ese esperar, lo que hacemos es asumir el riesgo de que esta hernia cada vez sea mayor, más grande, un volumen mayor, y esto lo que hace es que en el momento en que tú finalmente la acabes interviniendo, sea una intervención pues, más compleja y con más riesgo de que vuelva a salir la hernia, que sea más recidiva, ¿vale? Y después existen otras complicaciones, ¿no? Y la complicación más temida sobre todo es que se estrangule, ¿no? Es decir, es una hernia, el contenido que hemos dicho antes intraabdominal ha salido a través de esta debilidad, se encuentra fuera, ya no puede reintroducirse dentro del abdomen y además tiene una dificultad en cómo le llega la sangre allí. Entonces esto sí que es una complicación urgente por la cual tenemos que consultar en ese momento ya y valorar una intervención inmediata. Claro, ¿no? de carácter urgente en ese caso. En ese caso, además, estamos cambiando, ¿no? la dificultad de la intervención, ¿no? Y la gravedad, ¿no? Una cosa es tratar un problema de la pared y otra cosa es tratar en el mismo momento ese mismo problema de la pared con una complicación de un intestino, la vejiga, el colon, que se haya podido complicar por culpa de la estrangulación. Bien, vamos a ver, en las personas deportistas se produce también con cierta frecuencia esta circunstancia. Lo digo porque si se entiende que una persona deportista practica pues el deporte X, el que sea, en teoría su estado físico es, digamos, más elevado que el nivel medio en general, ¿no? Hacer deporte
practicar cualquier deporte que suponga un esfuerzo físico. Eso entiendo que es positivo por una parte, lógicamente, pero por la otra, ¿es un riesgo añadido o no necesariamente? Depende del deporte, depende de varios factores, ¿no? El deporte en sí, bueno, es un factor que nos protege, ¿no? de esa debilidad de la pared y que acabe saliendo una hernia, ¿no? Sin embargo, en los deportistas, bueno, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque hay diferentes síntomas que los podemos acabar confundiendo con una hernia, ¿no? Lo que se llama la hernia de los deportistas, ¿no? Y esto a veces puede ser una hernia, pero también puede ser otras cosas, ¿no? Como las pubalgias, tendinitis o otro tipo de patología que puede tener el propio deportista y que se acabe confundiendo con eso. Y el tratamiento es un poquito diferente. Muy bien. También en algunos casos se produce lo que es una hernia bilateral. ¿Por qué se llega a esta circunstancia? Bueno, somos simétricos, ¿no? Tenemos dos ingles y en las dos zonas pues puede haber una debilidad, ¿no? Y la verdad que cuando tienes una debilidad en un lado, en muchas ocasiones se acaba asociando o en el mismo momento o a la larga puede acabar saliendo una hernia por en otro simpatía, lado. entre comillas. Sí, pues tenemos el mismo diseño en los dos lados, ¿no? Bien, esa debilidad de la pared intestinal a veces puede ser genética o es genética en muchos casos. Hay factores genéticos seguros asociados, hay factores familiares, ambientales y seguro que sí, ¿no? Y enfermedades del colágeno y demás que también ayudan y favorecen a que puedas tener una hernia. Bien, doctor Ginesta, ya ha quedado claro que la solución, el factor resolutivo es la intervención quirúrgica. Hay varios tipos de intervención quirúrgica, digamos, ahora usted nos lo explica, la clásica de toda la vida y últimamente, que creo que también es su caso, porque es usted un especialista en cirugía laparoscópica, parece que cada vez se aplica más este sistema. Vamos a explicar, por favor, doctor, cómo se trata la cirugía de forma resolutiva, digamos, no sé si llamarle con el método quirúrgico clásico y con la laparoscopia. ¿Qué diferencias hay? Mira, la primera diferencia es que hemos dicho que la hernia es un agujero, llámale así, ¿no? Un agujero. Pues si una mesa tiene este agujero, tú puedes verlo desde encima de la mesa o desde abajo. Es el mismo agujero visto en dos perspectivas diferentes, ¿no? Sí. La cirugía abierta, básicamente, estás viendo la hernia desde arriba, ¿vale? Y la cirugía laparoscópica o endoscópica la estamos viendo desde abajo, es decir, estamos cambiando el abordaje, la óptica de dónde está el problema, ¿vale? Entonces, esa es la primera diferencia, ¿no? Te lo digo así, encima y abajo. Realmente se dice... Para poder visualizarlo bien. Exacto, anterior y posterior, es como se llama técnicamente, ¿no? Entonces, el abordaje posterior, que es el que estamos utilizando en las técnicas mínimamente invasivas, en la endoscopia, en el TEP, que es lo que hacemos nosotros, lo que hace es un tratamiento integral de toda la pelvis, es decir, somos capaces de ver todos los defectos que existen en la pelvis. Y eso es una de las ventajas del abordaje posterior, ¿vale? Que si podemos hacerlo con cirugía mínimamente invasiva, le favorecemos al paciente pues una recuperación más rápida, que se recupere antes la actividad física, menos posibilidad de que vuelva a recurrir la hernia o se volverá a salir y que tenga menos dolor a largo y medio plazo, ¿vale? Por tanto, tiene todo de ventajas y por eso estamos transitando de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica. Las guías hoy en día ya nos recomiendan que hagamos esto, nos recomiendan que siempre que el profesional esté ya entrenado en este tipo de intervenciones, hagamos las intervenciones por laparoscopia, por estas ventajas que te explico, ¿no? A pesar de que ya lo sabemos, a pesar de que ya está conocido que tiene ventajas la cirugía mínimamente invasiva, seguimos haciendo muchísimas cirugías abiertas a nivel estatal, Más del 90% en España sigue siendo cirugías abiertas, ¿no? Y eso es porque todavía nos falta pues profesionales capacitados en este tipo de técnicas nuevas. Formación, sí. No es que no tengamos ventajas, sino que nos sigue faltando y en eso trabajamos, ¿no? Haciendo cursos y demás, pues en hacer formación para que cada vez más profesionales tengan acceso a este tipo de técnicas, ¿no? Al margen del tema de la formación, que evidentemente es fundamental, ¿de qué depende, si lo digo bien, de qué depende que un tipo de hernia pueda o no tratarse con cirugía abierta o con laparoscopia? Alguna contraindicación hay, ¿vale? Es decir, las dos básicas es que te he dicho que íbamos por debajo o por encima de la mesa, ¿no? Si la laparoscópica era por debajo, ¿de acuerdo?
cualquier cirugía que tengamos hecha previa en este mismo territorio, por ejemplo, ya estás operado de la hernia por este abordaje o estás operado de la próstata, que está en la misma zona de la hernia, nos va a dificultar el acceder a esta región anatómica, ¿no? Y en este caso, si no tenemos ningún problema anterior, pues lo hacemos de manera abierta, ¿vale? Cuando tenemos una recidiva de una hernia, lo que hacemos es cambiar el abordaje. Es decir, si te operaron abierto, ahora te operamos por la laparoscopia. Si te operaron por la laparoscopia, ahora te operamos abierto, siempre buscando el camino más sencillo, porque la manera más sencilla siempre es la que tiene menos complicaciones. Claro, y menos contraindicaciones. Exactamente. Ajá. Bien, hablemos de... a ver, el tema formación es fundamental, pero entiendo que la cirugía, o pregunto, doctor, que la cirugía laparoscópica, la técnica en sí misma, es algo más sofisticada que la cirugía abierta, ¿o estoy equivocado? No, es algo más sofisticada. Tiene lo que nosotros llamamos curva de aprendizaje, es cuántos casos necesitas para considerarte que estás ya capacitado para hacerlo, ¿no? ¿Y cuántos casos son necesarios? O sea, más de 60, 70 casos, ¿no? Se habla de esto, ¿no? Que aunque parezcan muchos, como es una patología que es muy prevalente, pues lo podemos hacer, ¿no? Nosotros llevamos ya en el Hospital Delfos, llevamos más de 15 años haciendo este tipo de intervenciones y cada año hacemos más de 300, ¿no? Claro. Por lo tanto, bueno, con el paso del tiempo te das cuenta, ¿no? Que cómo tú también has aprendido, ¿no? Y cómo han cambiado el tipo de cirugía, ¿no? Por tanto, riesgo menor en el caso de cirugía laparoscópica y más rápida recuperación. Sí, y menos dolor incluso. Sí, menos dolor. Nosotros hacemos también técnicas para que no duela tanto. Los pacientes se pueden ir el mismo día para casa, la gran mayoría de ellos. Dejamos que se reincorporen en la actividad física a partir de las 2 semanas. Y, bueno, pues esto es gracias a que la cirugía ha sido menos agresiva. Es sorprendente que el mismo día prácticamente de la intervención el paciente pueda salir por su propio pie. Sí, esto ha cambiado mucho. Antes no era así. Claro, por eso lo comento. Ahora también las técnicas abiertas ya cada vez pues lo hacemos de esta manera, ¿no? Y los pacientes ingresan, se operan y se marchan el mismo día. Incluso en cirugía abierta. Incluso en cirugía abierta. Ajá. ¿Qué tipo, hablaba usted de que se colocan unas mallas, ¿no? Para evitar que el asa intestinal pues penetre otra vez por ese agujero, entre comillas, que hemos comentado. ¿Qué tipo de mallas se utilizan? Quiero decir, se lo pregunto de otra forma, ¿hay posibilidad alguna de que, en fin, una malla no deja de ser un cuerpo extraño, ¿no? De que haya alguna especie de rechazo? Bueno, está descrito, pero es una cosa anecdótica. No es habitual, ni mucho menos. Ni mucho menos. No es una cosa que suele pasar ni que veamos nosotros, ¿no? Por poder ser, antes se decía así, pero esto nosotros no lo hemos visto, ¿no? Muy bien. Pues doctor, no sé si nos queda algo más en el tintero. Sí, te añado una cosita, ¿no? Sí, por favor. Hemos hablado de la cirugía abierta, cirugía laparoscópica, y ahora ya estamos al siguiente paso, ¿no? Que es la cirugía robótica, ¿no? Vamos por partes. Es interesante esta cuestión. Cirugía abierta, ya hemos hablado. Cirugía laparoscópica, ya hemos hablado. Y el tema de la cirugía robótica, últimamente aquí en el programa, por ejemplo, no sé si tiene algo que ver, hemos hablado de Da Vinci y otro tipo de robots en el ámbito de la salud. La robótica se está empezando ya a aplicar en el tema concreto que nos ocupa hoy, que es la cirugía de la hernia. Sí. A ver, explíquenos. En nuestro hospital en Delfos, allí estamos, ya tenemos el Da Vinci, y realmente en todo lo que es cirugía de pared nos facilita mucho la intervención, ¿no? Es lo que he dicho antes, ¿no? Facilitar las intervenciones es intentar reducir el número de complicaciones, básicamente, ¿no? Cuanto más sencilla parece una intervención, menos se complica, ¿no? Claro. Y a nivel bueno, hemos hablado de hernia inguinal, ventraciones, hernias umbilicales. Aquí tenemos un campo amplísimo para recorrer en este tipo de tratamientos robóticos. Claro, y este robot que hemos mencionado, el Da Vinci, que en su momento fue, y creo que todavía sigue siendo una tecnología puntera a nivel mundial, ¿también se utiliza para el caso de hernias inguinales? Sí. Se utiliza para hernias inguinales, nos facilita la apertura del peritoneo, la colocación de la malla, el cierre de la misma, grandes hernias, nos ayuda muchísimo en la reducción de los sacos y nos facilita mucho la intervención. Muy bien.
es una tecnología que es nueva, nueva. No es tan nueva, pero que ya tiene recorrido, pero que ahora va a evolucionar mucho, yo creo que estamos en el principio real de esto para que se acabe generalizando. Hay que decir, para concluir, que cuando hablamos de robots, como el caso Da Vinci, no es el robot quien opera, es decir, el cirujano es el que está siempre detrás, porque no se piense a nadie se le ocurra pensar que nos va a intervenir un robot. No. La responsabilidad final la tiene siempre el cirujano o el equipo de cirujanos, ¿no? De momento sí. Ya veremos. Claro, sí, ¿no? Dentro de 2 años... Pues digo que estamos empezando, ¿no? Y con tanto el robot, la inteligencia artificial, no sé qué, ya veremos dónde llegamos, ¿no? Pero realmente a día de hoy no deja de ser una inteligencia artificial porque es una actividad que está haciendo una máquina, pero que está comandada obviamente con un cirujano desde la consola. Sigue habiendo 1 o 2 cirujanos en el campo, la instrumentista, que son los que te dan apoyo mientras tú estás en la consola operando. Por cierto, una pregunta que no quiero que se me escape. En el caso de la intervención de hernia inguinal, digamos normal o bilateral, ¿qué opciones hay? Es decir, ¿anestesia general, anestesia local? ¿Cómo funciona esto? Sí, cuando se hace por laparoscopia, aunque está descrito que se puede hacer sin anestesia general, lo más frecuente es que se haga con anestesia general por la comodidad del paciente. Piensa que introducimos gas y el paciente tiene que estar respirando y si no estaría bastante incómodo. Se hace siempre con anestesia general. ¿Es por incomodidad? Sí, porque una anestesia general, una laparoscopia despierto, el paciente estaría realmente muy incómodo, con dificultad para respirar. ¿Ha intervenido usted, doctor, algún caso por laparoscopia en hernia inguinal con el paciente, digamos, solamente sedado de cintura para abajo, para entendernos? No. Sé que hay quien lo ha hecho, pero yo no. ¿Y en el caso de cirugía abierta tampoco? Cirugía abierta, sí. Cirugía abierta, el paciente se puede hacer con anestesia raquídea, incluso se puede hacer con anestesia local y no hay problema. No hay ningún problema. ¿Y esto quién lo decide? Bueno, con el anestesista lo decidimos. Las cirugías abiertas muchas veces, ahora cada vez se hace más con anestesia general, ¿no? Con mascarillas y demás, ¿no? Pero hace unos años siempre se hacía con raquidia. Muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias por la información. Es un tema que hasta ahora nunca habíamos abordado, pero creo que era interesante saber cómo se aborda, cómo se trata y cómo se resuelve precisamente este caso bastante habitual, por los porcentajes que usted nos comentaba de hernia inguinal, tanto en hombres como en mujeres. El doctor César Ginestá es cirujano general del aparato digestivo, especialista senior en el Hospital Clínic y jefe de servicio de cirugía en HM Nou Delfos. Repito, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el interés.